Realmente ha sido una experiencia muy interesante porque creo que la diversidad de los actores ha hecho muy rico el intercambio, la discusión, las presentaciones sobre la relación de cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es una oportunidad muy importante el año 2015, tanto para lograr un acuerdo climático como para terminar, digamos, de formular los objetivos de desarrollo sostenibles. Se ha discutido mucho sobre la necesidad de articular estos dos procesos, de que el cambio climático es parte inherente a los objetivos de desarrollo sostenible, que no se puede hablar de desarrollo sostenible actualmente sin hablar de cambio climático, y la necesidad precisamente de cada vez más evidente de tener una agenda de desarrollo compatible con el clima. Creo que han sido elementos muy importantes los que se han discutido hoy sobre la necesidad del cambio de paradigma, qué implica este cambio de paradigma hacia la sostenibilidad, la necesidad de involucrar a todos los actores, de articular los diferentes sectores y también las diferentes escalas territoriales, la necesidad de rescatar desde el territorio las particularidades también de las diferentes experiencias que puedan haber, las experiencias de adaptación, prácticas también importantes de sostenibilidad que puedan alimentar la agenda nacional, y obviamente cuál es la importancia también de la agenda de Colombia para llevar la discusión hacia los objetivos de desarrollo sostenible, pero también cómo es importante integrar estos objetivos dentro de la agenda de desarrollo de Colombia. Creo que el tema de participación, la necesidad de dialogar mucho más y de involucrar a todos los actores y todos los sectores en este proceso es muy importante, la necesidad de tener una gestión de la comunicación también para acelerar y profundizar este proceso y para que la gente se apropie del proceso y se empodere de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, la necesidad de los recursos, de los tiempos, de cómo contar con recursos financieros, con recursos técnicos, humanos, con mejores capacidades también para el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y la integración del cambio climático en los mismos, la necesidad también de tener un objetivo específico para cambio climático, pero de transversalizar el tema de cambio climático en los objetivos en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, toda la importancia también de la implementación y no solamente de la formulación de los objetivos, y la necesidad de tener un enfoque integral, multidisciplinario, multisectorial para esta implementación. Creo que han sido muchísimos elementos muy importantes que permiten enriquecer de manera significativa este diálogo, esta discusión, y también rescatar muchos aportes para lo que es este proceso de construcción de los objetivos de desarrollo sostenible y la articulación del cambio climático a todo este proceso también.